La clase 1A, apenas unos días después del ataque a la USG, trataba de recuperar una sensación de normalidad. El ambiente seguía cargado, algunos aún procesaban lo ocurrido, otros intentaban seguir adelante. La conversación entre compañeros se mezclaba con el sonido de sillas arrastrándose y mochilas cerrándose. Era hora del almuerzo. Fue Ochako Uraraka quien se acercó primero a la puerta. Sonrió despreocupadamente mientras abría, pero su gesto se congeló al instante. Frente a ella, en el pasillo, una multitud de estudiantes se agolpaba. Al menos 3 filas de chicos y chicas bloqueaban la salida, sus rostros llenos de curiosidad, recelo, y algo más difícil de definir. ¿Pero qué?, murmuró Ochako, retrocediendo un paso. Temya Ida reaccionó enseguida. Ajustó sus gafas con gesto marcial y avanzó. ¿Cuál es el propósito de esta multitud frente a nuestro salón? Están obstruyendo la salida y perturbando el orden académico. No puedo ni salir al baño, se quejó Mineta, encogido detrás de su pupitre. El murmullo creció fuera del salón hasta que una explosión de chispas rompió la tensión. Katsuki Bakugo caminó hacia la puerta, con el ceño fruncido y las manos casi encendidas. Ya lo entiendo, dijo con una sonrisa torcida. Quieren ver a los que sobrevivieron al ataque. A los que pelearon con villanos reales. Su voz era arrogante, desafiante. Dio un paso al frente, plantándose en el umbral como si fuera un general ante su tropa. ¿Vinieron a vernos? Bien. Miren todo lo que quieran, extras. Un murmullo de molestia recorrió el pasillo. Algunos retrocedieron. Otros fruncieron el ceño. Pero uno se adelantó. Un chico de cabello violeta desordenado, con mirada sombría y una expresión neutral, se abrió paso hasta quedar frente a Bakugo. Shinzou Itoshi. Vaya, arrogante, ¿no?, dijo con voz grave y tranquila. Todos los del curso de héroes son así. Bakugo entrecerró los ojos. ¿Y tú quién se supone que eres? Shinzou Itoshi. Curso general. Y no vine a ver a la competencia, cruzó los brazos con calma. Vine a declararles la guerra. Las palabras cayeron como una piedra en el salón. ¿Qué?, murmuró Kirishima, frunciendo el ceño. Escuché que si alguien del curso general demuestra suficiente capacidad en el festival deportivo, podría ser transferido al curso de héroes, continuó Shinzou, mirando directamente a los ojos de Bakugo y luego a los del resto de la clase. Así que no vine a observar, vine a tomar el lugar de alguno de ustedes. Un silencio incómodo se apoderó del pasillo. Algunos estudiantes de la 1A miraron a Shinzou con sorpresa. Otros con seriedad. ¿Tú? ¿Tomar nuestro lugar? Bakugo soltó una risa burlancia. No tienes idea de lo que costó llegar aquí. Mucho menos de lo que cuesta mantenerse. Ya veremos, replicó Shinzou con calma, y luego dio media vuelta. Nos veremos en el festival. La tensión apenas comenzaba a disiparse cuando otro estudiante se acercó. De complexión fuerte y cabello metálico, su sonrisa era tan resplandeciente como su entusiasmo. La clase 1A no debería confiarse. Nosotros también participaremos. Los del 1B daremos pelea. Tetsu, del curso 1B, alzó el puño con energía. Y fue ignorado casi por completo. ¿Quién era ese?, preguntó Hirou, sin voltear a mirarlo siquiera. No lo sé, pero su Kirk seguro es repetir cosas, bromeó Denki, haciendo que Zero soltara una risa nasal. Bakugo bufó mientras se alejaba y los llamados extras se apartaban a su paso. Bakugo giró sobre sus talones, bufando mientras se alejaba de la puerta. Shinzou bajó la mirada, dispuesto a retirarse, satisfecho con haber sembrado su mensaje. Tetsu aún intentaba levantar el ánimo cuando fue arrastrado por Itsuka Kendo, que lo jaló de la oreja con una sonrisa tensa. Ya basta, nos estás haciendo quedar peor, le susurró mientras se alejaban de la multitud. Pero entonces, sin advertencia, el ambiente se volvió pesado. No fue por una explosión. No hubo gritos, ni alarmas. Solo una voz. Fría, afilada como una navaja arrastrándose por el alma. Una voz que no era alta, pero que de alguna forma todos escucharon. Vaya, si esta es la tan famosa UA, honestamente me siento un poco estafado, Quimera. La multitud se apartó como si una bestia salvaje hubiera aparecido entre ellos. Algunos retrocedieron con miedo reflejo. Otros simplemente se congelaron. Porque frente a ellos, caminando con una calma que contrastaba con la tensión en el aire, estaba el director Nezu, y a su lado, Arquelex. El vigilante.
El mutilador. El nombre que se había vuelto viral en todo el mundo. Aquel que había enfrentado y sobrevivido a Eraseread, Mirko y Aux, y solo había sido derrotado cuando Endeavor intervino personalmente. El símbolo de una brutalidad quirúrgica, el chico de la sonrisa cansada que no mataba, pero que dejaba marcas que jamás se borraban. Y ahora estaba ahí. En el pasillo de la UA. Vestía un uniforme especial de contención. Negro, reforzado, con detalles metálicos visibles en los brazos y piernas, aunque sin esposas. Su mirada ardía como un incendio contenido. Ojos color fuego. Una sonrisa leve, apenas sarcástica, jugaba en sus labios. Y a su espalda, envainada, su katana. La misma con la que, según los informes, había cortado más dedos que cualquier villano del país. Los estudiantes se quedaron en silencio. Muchos de ellos lo reconocieron al instante. Era imposible no hacerlo. Su rostro había estado en cada red social, en cada noticiero, en cada conversación durante la última semana. Arquelex. El primer sujeto del proyecto de rehabilitación de la UA. El chico que antes cazaba villanos por su cuenta, ahora, de pie dentro de la escuela de héroes. Mi gorilla sintió cómo su estómago se tensaba. Esa mirada, esa energía, le recordaba algo que no podía identificar, pero que lo hacía sentir pequeño. Bakugo, por su parte, frunció el ceño, la mandíbula tensa, pero sin una palabra. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había robado su escena. Shinzou miró a Arquelex con ojos muy abiertos. No de miedo, sino de reconocimiento. ¿Qué hace él aquí?, preguntó alguien, con un hilo de voz. Nezu dio un par de pasos al frente. Estudiantes de la UA, permítanme presentarles a su nuevo compañero. El silencio se volvió aún más denso. Una mezcla de horror, sorpresa y pura incredulidad se apoderó del ambiente. Arquelex observó al grupo frente a él. Se detuvo, escaneando cada rostro. ¿Van a seguir mirándome así todo el año, o solo hoy? Silencio. Luego, sin más, Arquelex giró levemente la cabeza hacia Nezu. Dijiste que esto sería un entorno de aprendizaje, espero que estés listo para cuando alguno de ellos se salga por miedo. Su tono era burlón, pero los ojos hablaban en serio. Nezu no sonrió. Solo asintió, severo. Eso, Arquelex, es parte del proceso. La atmósfera seguía cargada. Como si todos contuvieran el aliento, esperando que alguien cualquiera rompiera el hechizo. Pero nadie se atrevía a moverse mientras el vigilante que se había convertido en noticia mundial los observaba desde el pasillo. Arquelex. Frente a él, la clase 1A, algunos estudiantes de otros cursos y varios espectadores que no sabían si dar un paso atrás o seguir fingiendo normalidad. Entonces, fue Nezu quien dio un par de pasos hacia el frente y alzó la voz con su tono habitual, educado pero firme. Tranquilos, estudiantes, comenzó, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Comprendo que su presencia pueda ser impactante, pero permítanme aclarar algo importante. Sus ojos se posaron con intención sobre los miembros de la clase 1A. Arquelex no se unirá a ustedes inmediatamente. Su incorporación al curso de héroes está programada después del festival deportivo, como parte del programa especial de rehabilitación aprobado por el Ministerio y el Consejo de Seguridad Nacional. Algunas bocas se abrieron, incrédulas. Por ahora, continuó Nezu, solo le estoy mostrando las instalaciones. Familiarizándose con el entorno, y con ustedes, sus futuros compañeros. Su acceso está estrictamente regulado, y en todo momento estará bajo supervisión directa. Ida, como era de esperarse, levantó la mano en un gesto automático de autoridad estudiantil. Director Nezu. ¿Acaso no considera un riesgo traer a alguien con semejante historial a una institución como esta? Los estudiantes, la seguridad. Nezu lo interrumpió con cortesía, pero con un filo visible en la voz. El mayor riesgo, Ida Tenya, es rechazar a quienes han demostrado que pueden cambiar. UA ha decidido liderar con el ejemplo. Hubo un murmullo generalizado. Al fondo, algunos estudiantes del 1B ya estaban sacando sus teléfonos, aunque una mirada rápida de Aizawa, que observaba desde la sombra de una columna, los hizo guardarlos sin rechistar. Nezu miró a Arquelex y luego a la multitud. Y si alguno de ustedes cree que no es justo, recuerden que la verdadera justicia no siempre es cómoda, ni sencilla. Pero es necesaria. Silencio. Otra vez. Arquelex, por su parte, no dijo nada más.
Solo permanecía allí, como una estatua viva, hasta que, con calma, dio media vuelta y comenzó a seguir a Nezu hacia otra sección del edificio. Los murmullos crecieron apenas se alejó unos pasos. Como si, ahora que no los miraba directamente, se sintieran libres de respirar otra vez. Bakugo escupió hacia un costado. TCH, vigilante o no, más le vale no estorbarme en el festival. Mi gorilla seguía en silencio, el ceño fruncido, memorizando cada detalle. No sabía qué tipo de persona era Arquelex. Pero lo que sí sabía, es que su presencia había cambiado algo en todos, incluso en él. Y el festival deportivo aún no comenzaba. El eco de los pasos resonaba en los amplios pasillos de la UA mientras el sol de la tarde se colaba por los ventanales, tiñendo el suelo con reflejos cálidos. La mayoría de los estudiantes evitaban esos pasillos en ese momento, quizás por casualidad. O tal vez porque sabían quién estaba caminando por allí. Arquelex, el vigilante sin Kirk, el mutilador de villanos. Iba con las manos en los bolsillos, su andar tranquilo, despreocupado. A su lado, Nezu avanzaba sin apuro, con las patas traseras moviéndose con precisión sobre el piso encerado, como si la presencia del adolescente no le causara el más mínimo temor. Fue entonces que Hiro rompió el silencio. ¿Con que esa es la famosa clase 1A, Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de juicio. Me sorprende que hayan sobrevivido contra villanos, incluso si eran simple carne de cañón. La mayoría parecía ser incapaz de lidiar siquiera con eso. Nezu no se detuvo. Tus observaciones son crudas, pero no del todo incorrectas, respondió con ese tono suave y medido que usaba incluso en los momentos más serios. Sin embargo, el verdadero valor de un héroe no siempre reside en su fuerza inmediata, sino en su capacidad de crecer. Arquelex soltó una ligera risa por la nariz. ¿Crecer, Es difícil crecer cuando mueres en tu primer encuentro real. Nezu giró apenas el rostro hacia él, aún caminando. Y sin embargo tú no moriste, ¿verdad? Hubo un breve silencio. No porque Hiro no tuviera algo que decir, sino porque decidió no decirlo. Nezu lo notó. No todos tienen el privilegio de sobrevivir al primer baño de sangre, Arquelex. Y tú bien sabes que, incluso si lo hacen, no todos conservan la cordura. La mirada de Hiro se desvió hacia una ventana. Afuera, algunos estudiantes de segundo año entrenaban en el campo, sin saber que él los observaba. Si te soy honesto, Quimera, murmuró, esperaba algo más de esta escuela. Todo ese discurso de formar héroes de élite, y me encuentro con críos temblando al primer rugido. Nezu detuvo el paso. Estaban justo frente al gimnasio exterior. ¿Y qué esperabas exactamente? Monstruos como tú. El aire se tensó por un segundo. Un silencio espeso, con peso. Arquelex ladeó apenas la cabeza, divertido. Tal vez, algo más parecido. Nezu dio un par de pasos más y se volvió hacia él. Esta vez, su mirada era seria. Entonces te decepcionará saber que no formamos monstruos aquí. Formamos héroes. Y en algunos casos, rehabilitamos a quienes casi olvidaron lo que eso significa. La tensión se disolvió lentamente. Arquelex suspiró. No dijo nada más. Ambos continuaron su recorrido por la UA, en dirección a los dormitorios, donde Arquelex tendría asignado un espacio privado, aunque más por seguridad que por comodidad. Desde lejos, algunos profesores los observaron. Aizawa, desde el pasillo, se cruzó de brazos con expresión tensa. Present Mick, sin saber cómo sentirse, murmuró algo apenas audible. Porque todos lo sabían. El vigilante estaba adentro. Y el festival deportivo aún no había comenzado. Nezu se detuvo frente a una bifurcación del pasillo. Desde allí se podía ver a lo lejos el edificio donde se encontraba la pista de entrenamiento usada por los alumnos de primer año. Arquelex seguía con las manos en los bolsillos, su katana aún no le había sido devuelta, pero caminaba como si no la necesitara para intimidar a todo un ejército. El director lo observó con su sonrisa controlada, casi mecánica. Confío en que, llegado el momento, cumplirás tu parte del trato. Arquelex bajó la mirada un instante, como si meditara lo que estaba a punto de decir. Entonces habló, sin ironía, pero con la crudeza habitual que lo definía. Si eso piensas, Quimera, espero que los niños aguanten un segundo encuentro. Levantó la mirada y entrecerró los ojos, con esa expresión de cansancio casi cínico que era tan suya. Bueno, si lo que quieres de mí es que los proteja como me pediste, entonces lo haré.
Pero no prometo que no terminen con uno que otro trauma. Nezu soltó una leve risa nasal, sin mirar al adolescente. A veces el trauma enseña más rápido que las clases, pero en exceso, rompe. No olvides la línea, Arquelex. El vigilante lo miró de reojo. ¿Qué línea? Nezu siguió caminando sin responder. Hiro solo sonrió ante el silencio de Nezu y continuó caminando a su lado. No necesitaba más respuesta. Después de todo, a veces los silencios eran más reveladores que cualquier palabra. Pero no esperaba lo que vino después. Al girar la esquina, se encontró de frente con tres figuras. Tres presencias marcadamente distintas, cada una con un aura tan particular que incluso Hiro, que rara vez mostraba interés por los demás, los percibió como algo fuera de lo común. El primero era un chico rubio con una sonrisa tan exagerada que parecía sacada de una caricatura vieja. Literalmente. Hiro parpadeó y, por un segundo, juraría haberlo visto en blanco y negro. ¿Qué demonios le pasa a su cara?, pensó, sin molestarse en ocultar su desconcierto. A su lado, casi pegado a su espalda, un muchacho de cabello morado oscuro lo miraba con los ojos abiertos como platos. Apenas Hiro fijó la mirada en él, el chico retrocedió un paso, ocultándose parcialmente detrás del rubio como si fuera un escudo humano. Y luego estaba ella. Una chica de pelo celeste, sonrisa amplia, pasos enérgicos, y un brillo infantil en los ojos que contrastaba por completo con la tensión del ambiente. Ya venía caminando directo hacia Hiro. Ni rastro de miedo, ni dudas, solo emoción pura. Eres el verdadero Arquelex. El que le cortó los 10 dedos a un criminal en vivo por televisión. ¿Cómo hiciste para pelear contra Mirko y aún así no morir en el intento? ¿Es cierto que entrenaste con cuchillos desde los 5 años? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Tienes novia? Hiro la observó en silencio durante un segundo. Un solo segundo. Luego volvió su mirada a Nezu. ¿Esto también es parte de la rehabilitación? Nezu carraspeó. Arquelex, te presento a los tres grandes de la UA. El chico rubio dio un paso adelante, aún con esa sonrisa ridículamente honesta. Encantado de conocerte. Soy Mirio Togata. Ella es Nejire y el que se está escondiendo como si vieras su historial médico completo es Tamaki Amahiki. Tamaki desvió la mirada rápidamente. ¿Es que su aura es tan amenazante? Nejire lo interrumpió, girando sobre sí misma y volviendo a mirar a Hiro. ¿De verdad cortas dedos por gusto? ¿Y por qué no matas? ¿Acaso hay alguna razón profunda o filosófica detrás o simplemente es más práctico dejar que sufran? Hiro, impasible, le sostuvo la mirada. Luego dijo con calma. Porque una mano sin dedos, aprende más que un cadáver. Por primera vez, Nejire se quedó callada. Sorprendida, sí, pero aún más fascinada. Eso fue poético. Como una línea de villano con conciencia. ¿Puedo escribir eso? Quiero ponerlo en mi biografía cuando seas famoso. Mirio rió con fuerza. Parece que ya eres popular, amigo. Nezu, mientras tanto, simplemente sonrió con satisfacción. Nada como una buena bienvenida. Hiro tenía a Nejire al lado suyo mientras lo miraba con intenciones de seguir preguntando. ¿Nejire, cierto? Dijo Hiro sin siquiera retroceder. ¿Te importaría no estar a 2 centímetros de mi cara? ¿O es que te pagan por incomodar a la gente? La chica se detuvo en seco. Por un momento, su sonrisa quedó congelada, como si su cerebro aún procesara si eso había sido una broma, o una amenaza. Luego simplemente se echó hacia atrás un paso, riéndose. Ah. Lo siento, lo siento. Supongo que a veces me emociono mucho cuando conozco gente nueva. Especialmente si son tan interesantes como tú, Arquelex. Tamaki murmuró detrás del grupo, apenas audible. Yo sí me sentiría muy incómodo. Mirio, como si nada hubiera pasado, puso una mano en el hombro de Hiro con una confianza casi suicida. No te preocupes. Nejire solo es así. Y si te hace sentir mejor, también se me acerca a mí cuando hablo de pasta. Hiro bajó ligeramente la mirada al hombro que lo tocaba, luego subió lentamente los ojos hacia Mirio. No dijo nada. Solo levantó una ceja. Mirio se rió y retiró la mano con naturalidad. Entendido. Nada de contacto, lo tengo. Nezu observaba con sus manos detrás de la espalda, claramente entretenido. Bueno, veo que la adaptación social comienza con fuerza.
Si les parece, podríamos continuar el recorrido, o podrías quedarte conversando con los estudiantes más brillantes de la escuela. Aunque, no sé si sobrevivan emocionalmente. Hiro suspiró, volviendo a mirar a Nejire que, aunque un poco más lejos, aún lo observaba con la misma curiosidad casi obsesiva. ¿Voy a terminar encerrado otra vez si sigo hablando con esta gente, Quimera? Nezu solo rió. Al menos esta vez, las paredes no tienen barrotes. Hiro se encogió de hombros con un suspiro. En este punto, ¿qué importa? Resopló Hiro mientras cruzaba los brazos, dejando caer el peso del cuerpo sobre una pierna. Bien, supongo que tengo tiempo para una entrevista de la peli celeste. Nejire, con los ojos brillando como si acabara de ganar la lotería, sacó de quién sabe dónde una libreta y un bolígrafo. De verdad puedo preguntarte cosas. Esto es genial. Hay tantas versiones sobre ti, tantas imágenes, rumores, y los dedos, y la pelea, y los cuchillos. Hiro levantó una mano, deteniéndola con un gesto cansado. Sí, soy el verdadero Arquelex, en carne y hueso, empezó con tono plano. Segundo, no corté los dedos de un criminal en televisión. Me grabaron mientras conseguía información y los medios lo subieron por puro morbo. Tercero, para mí alguien como Mirko es solo una aficionada. Y no era solo ella. Estaban Eraseread y Aux también. Si Endeavor no hubiera llegado, probablemente me habría ahorrado esta conversación. Mirio silbó por lo bajo. Vaya, no se guarda nada. Tamaki se encogió aún más tras él. ¿Es tan intenso? Hiro ignoró el murmullo y continuó con tono seco. Sí, entrené con cuchillos. Y con muchas otras armas desde que era un crío. Mi comida favorita son las croquetas de atún. Y no tengo novia. Hubo un breve silencio antes de que añadiera, con una ligera sonrisa torcida mientras miraba a Nejire de reojo. Pero si estás interesada, no veo por qué no tenerla. Nejire parpadeó, confundida entre si estaba bromeando o flirteando. Probablemente ambas. Eso no estaba en mi lista de preguntas. Mirio estalló en carcajadas. Ya ves, Nejire. Vas por una entrevista y sales con una propuesta. Nezu simplemente caminaba detrás, con una sonrisa peculiar en su rostro mientras dejaba que Hiro se desenvolviera solo. Hiro giró levemente el cuello, escuchando cómo crujía, antes de lanzar una mirada hacia el pequeño director que aún caminaba con sus manitas cruzadas a la espalda. ¿Eso fue suficiente interacción social para ti, Nezu? ¿O debo empezar a hacerme amigo también del tímido? Nezu soltó una risita breve, como si acabara de escuchar una broma académica particularmente sofisticada. Oh, no te preocupes, Hiro. No esperaba milagros en tu primer día. Solo quería ver cómo reaccionaban al verte sin la pantalla de por medio, y cómo reaccionabas tú al ser observado como uno de ellos. Hiro alzó una ceja. ¿Uno de ellos? Aún no me das un uniforme ni un pupitre, Quimera. Paciencia, respondió Nezu, con su eterna sonrisa enigmática. Todo a su debido tiempo. Aunque, si algún día logras hacer sonreír al tímido Tamaki, te daré una medalla. O quizás algo más útil, como libertad supervisada. Hiro resopló una risa nasal. TCH, mejor dame croquetas de atún. Nezu solo asintió con elegancia, como si se lo estuviera apuntando de verdad. Luego retomó el paso por el pasillo. Sigamos. Aún queda mucho por mostrarte, y más por preparar antes del festival deportivo. Hiro ya había comenzado a alejarse con Nezu, sus pasos resonando con calma por el pasillo, pero a mitad de camino se detuvo. Con una media sonrisa ladeada, se giró ligeramente para mirar por encima del hombro. Oye, ¿qué te parece si me das tu número, y así me haces más preguntas luego? Nejire parpadeó, sorprendida por el comentario, pero solo por un segundo. Una enorme sonrisa se dibujó en su rostro mientras sacaba su teléfono casi de inmediato. En serio. Eso sería genial. Tengo como 20 más preparadas. ¿Te gusta el curry? ¿Tienes cicatrices? ¿Cuál fue tu primer arma? Oh, ¿y cómo haces para que tu mirada parezca que estás juzgando a la humanidad entera? Tamaki, que estaba medio escondido detrás de Mirio, dejó escapar un suspiro derrotado al verla tan animada. Nejire. Pero ella ya había entregado su número a Hiro con un entusiasmo que rozaba la efusividad. Aquí tienes. Pero ojo, no me ignores, Yo sí sé encontrar gente. Hiro solo alzó una ceja mientras tomaba el número y lo guardaba con calma. Mejor que la mayoría de héroes, por lo visto.
y sin más, dio media vuelta y siguió caminando junto a Nezu, dejando a Nejire emocionada, a Tamaki abrumado y a Mirio, simplemente riendo. Mientras Nezu y Hiro caminaban por los pasillos de la UA, se convirtieron rápidamente en el centro de atención. Bueno, más bien Arquelex lo fue. Estudiantes del curso de apoyo, del departamento general, e incluso algunos de tercer año se detenían a observarlos. Algunos murmuraban con nerviosismo, otros solo mantenían la mirada baja al cruzarse con la del vigilante. La mayoría sabía quién era, después de todo, no todos los días el sujeto más peligroso y famoso por mutilar criminales caminaba libremente por los pasillos de la escuela más prestigiosa para héroes. Pero lo que realmente llamó la atención de Hiro fue cuando Nezu se detuvo frente a una puerta metálica, con letras doradas grabadas en la placa. Sala de profesores. Nezu no dijo nada. Simplemente entró, y Hiro lo siguió sin pensarlo mucho, hasta que se detuvo. Allí dentro, el ambiente cambió por completo. No por tensión, sino por la presencia. Era un lugar lleno de héroes profesionales, todos reunidos en lo que parecía un descanso rutinario. Para cualquiera, sería una simple sala de trabajo. Para Hiro, era como entrar a un museo viviente de las figuras más reconocidas en el mundo heroico. Vio a Cementos, serio como siempre revisando papeles. A Midmid, recostada en un sofá con una expresión despreocupada, hojeando una revista que definitivamente no parecía educativa. Incluso notó a Presennik, hablando con alguien mientras movía las manos con entusiasmo. Pero sus ojos se fijaron en uno en particular. Un hombre de cabello largo y desordenado, con una taza de café en la mano y un rostro marcado por profundas ojeras. Estaba sentado, aparentemente ajeno a todo, hasta que alzó la mirada. Sus ojos se encontraron durante un segundo que se sintió eterno. Era Eraseread. Incluso sin su visor, Hiro lo reconocería en cualquier parte. Ese hombre, el mismo que intentó detenerlo en aquel callejón semanas atrás, y que terminó con el rostro contra el suelo por atreverse a subestimarlo. Arquelex no dijo nada. Pero su sonrisa se asomó levemente, como si reviviera la escena en su mente. Aizawa tampoco dijo nada. Dio un sorbo a su café, y simplemente volvió a lo que estaba haciendo. Ignorarlo. Una provocación pasiva. Una negación total. Era claro. No lo había olvidado. Y Hiro tampoco. Hiro giró su cabeza lentamente, echando un vistazo al resto de los profesores presentes en la sala. Había un poco de todo, como si el catálogo completo de héroes de UA se hubiera reunido casualmente en un solo lugar. Reconoció a Space Hero. No. 13, con su traje completamente sellado y su postura rígida. A unos pasos, de brazos cruzados y conversando en voz baja con otros, estaba Bloodero. Blackin, con su típica expresión de pocos amigos. En una de las esquinas de la sala, Powerloader, con su característico casco, discutía con Snipe, quien no se quitaba el sombrero ni siquiera en interiores. Y entonces, alguien más lo notó. O más bien, lo reconoció. El segundo en mostrar reacción después del silencioso y aparentemente desinteresado Aizawa fue Ectoplasm. El héroe de rostro severo y cuerpo imponente, se aproximó inicialmente con paso firme y educado, saludando al director Nezu con un leve gesto. Director asintió. Pero fue al ver a Hiro que sus ojos se clavaron con intensidad. Su mandíbula se tensó, y su lenguaje corporal se endureció, como si de pronto hubiese olvidado por qué se estaba acercando en primer lugar. Un silencio incómodo se extendió durante un par de segundos. Arquelex dijo finalmente, con un tono más frío de lo esperado. Supongo que no tengo que preguntar qué haces aquí, si estás con él. Se refería a Nezu, claro. Pero su mirada no se despegaba del muchacho. Hiro no respondió de inmediato. Solo lo observó, con su clásica sonrisa ladeada. No burlona, pero sí cansadamente segura. Relájate, mandíbula de hierro soltó sin mucha ceremonia. Solo estoy aquí de paseo. Todavía no entro oficialmente, ¿sabes? El comentario hizo que Snipe alzara una ceja desde la distancia. Powerloader detuvo su charla y clavó la vista también. Hasta Blackin pareció tensarse. Pero Ectoplasm no reaccionó con molestia. Solo apretó más los dientes y desvió la mirada. Espero que puedas contenerte cuando estés en la escuela, o no durará mucho tu paseo. No me preocupa durar, respondió Hiro, encogiéndose de hombros. Me preocupa aburrirme. Nezu interrumpió la tensión con un carraspeo suave. Estamos solo en un recorrido inicial, caballeros.
Hiro aún no es parte oficial del cuerpo estudiantil. Será después del festival cuando lo integremos, y solo si se cumplen ciertas condiciones. Eso pareció bastar para que los demás volvieran a lo suyo, aunque sin dejar de vigilarlo con el rabillo del ojo. Arkel caminó un poco más dentro de la sala, sin pedir permiso, inspeccionando los escritorios y murmurando apenas audible. Este lugar huele a ego, y café barato. Y aún así, por primera vez, parecía un poco curioso. Como si algo allí realmente le intrigara. Mientras el murmullo general en la sala se apagaba poco a poco y los profesores volvían a sus asuntos, Hiro se detuvo frente a uno de los sofás ubicados en la esquina más relajada del recinto. Allí, como si el mundo entero no pesara nada sobre sus hombros, estaba recostada Mig, la heroína más 18, con las piernas cruzadas y el cuerpo estirado con una elegancia que rozaba lo provocador. Jugaba con una pequeña hoja de papel en sus dedos, distraída, hasta que sintió la presencia de Hiro observándola. Él no disimuló. Sus ojos la recorrieron sin pudor alguno, de pies a cabeza y de regreso, como si estuviera evaluando un arma mal diseñada. Mig alzó una ceja, divertida, pero antes de que pudiera decir algo, Hiro simplemente bufó por la nariz y se dio media vuelta, caminando en dirección opuesta. «¿Qué traje tan eficaz si lo que buscas es resaltar?», dijo, sin molestarse en bajar la voz. «¿Se nota quién tiene problemas con ser el centro de todo?». La frase quedó flotando en el aire como una daga afilada. Mig lo observó alejarse con media sonrisa, apoyando la mejilla contra el respaldo del sofá. «Vaya, qué lengua tan afilada. Ya veo por qué lo llaman el vigilante mutilador», murmuró, lo suficientemente fuerte como para que lo oyera. Pero Hiro no se giró. Solo alzó la mano, sin mirar, haciendo un vago gesto con los dedos como quien espanta una mosca molesta. Nezu, con su habitual sonrisa críptica, simplemente lo siguió sin decir nada. Mientras caminaba con paso despreocupado por la sala, Hiro no tardó en volver su atención hacia Aizawa, que seguía recostado en el sofá con una taza de café entre las manos, aparentemente más interesado en mantenerse despierto que en lo que ocurría a su alrededor. Pero Hiro se detuvo a escasos pasos de él, ladeando ligeramente la cabeza con una sonrisa burlona dibujada en el rostro. «¿Ey tú?», soltó con voz clara, lo suficientemente alta para que todos los presentes lo oyeran. ¿Realmente te dejé así de mal desde nuestro último encuentro o ya eras así de feo desde antes? La sala se sumió en un incómodo silencio por un segundo. Hasta la taza de Aizawa pareció flaquear en su mano. Algunos profesores fingieron seguir en lo suyo, pero claramente estaban atentos. Aizawa levantó lentamente la mirada, sus ojos cansados encontrándose con los de Hiro sin emoción alguna. Le dio un trago a su café, manteniendo su expresión neutra, casi como si fuera inmune a la provocación. «Estoy más sorprendido de que aún tengas lengua con lo mucho que hablas», respondió finalmente, sin alzar la voz. «Aunque si lo piensas, las cicatrices que les dejas a los demás no son nada comparadas con las que cargas tú». Hiro soltó una suave risa, más parecida a un resoplido por la nariz, y caminó un poco más cerca, inclinándose apenas. «Tienes razón, pero la diferencia es que yo aprendí a usarlas como armadura. Tú, en cambio», miró directamente a las ojeras de Aizawa, «pareces seguir perdiendo peleas incluso mientras duermes». El silencio se mantuvo por un par de segundos más. Algunos profesores fruncieron el ceño, otros simplemente fingieron no haber escuchado. Pero Aizawa no mordió el anzuelo. «Tú puedes tener tu espectáculo», Arkel dijo finalmente, volviendo la vista a su café. «Pero cuando estés cerca de mis alumnos, te juro que no voy a pestañear ni una sola vez si decides cruzar la línea». Hiro lo observó unos segundos más en silencio. Luego, como si nada, se dio media vuelta con las manos en los bolsillos. «Relájate, profesor», soltó sin mirar atrás. «No soy yo el que debería preocuparse por los traumas que vendrán». Nezu, que había estado callado todo este tiempo, simplemente suspiró con una mezcla entre resignación y diversión. Y así, la visita a la sala de profesores continuó su curso. Apenas unos pasos más lejos del sofá donde dejó a Aizawa, Hiro se giró levemente hacia Nezu, aún caminando entre los profesores y sus miradas de sospecha, nerviosismo o simple incomodidad. «Dime», Nezu murmuró con un tono apenas contenido, lo suficiente para que todos a su alrededor lo escucharan. «¿No se suponía que él estaría aquí?». Nezu giró su cabeza hacia él sin perder la sonrisa, aunque ahora sus ojos parecían calcular con más cuidado.
Él fue el tema principal de todas las noticias por días, continuó Hiro mientras alzaba un poco más la voz, su sonrisa burlona desdibujándose poco a poco. Entonces dime, ¿dónde está Olmig? La sala quedó nuevamente en silencio, pero esta vez con un matiz más tenso. Mignig cruzó los brazos, Cementos dejó de garabatear en su libreta, e incluso Powerloader y Snipe dejaron su conversación a medias. Nezu, aún sereno, bajó del escritorio donde se había subido minutos antes y caminó junto a Hiro. Olmig está cumpliendo con otras responsabilidades importantes en este momento, dijo con tono medido, diplomático pero firme. Lo verás pronto, no te preocupes. Después de todo, él fue quien firmó tu entrada al proyecto junto conmigo. Hiro entornó los ojos, sin responder de inmediato. En sus pupilas, había una chispa distinta, menos burlona, más calculadora. Supongo que me tiene miedo, soltó finalmente, más para sí mismo que para Nezu. Como todos los demás. Nezu rió ligeramente. Oh, no, Hiro. Te aseguro que si hay alguien que no te teme, es él. Pero algunos encuentros requieren el momento adecuado. Y el tuyo con Olmig, está por llegar. Hiro alzó una ceja, divertido pero también intrigado. Espero que no tarde. Quiero ver si es tan impresionante como decía la tele, o si es solo otro símbolo hueco fabricado para la pantalla. Nezu sonrió, colocándose con calma las manos detrás de la espalda mientras miraba a Hiro con esa expresión suya que nunca decía todo lo que sabía, pero que siempre insinuaba demasiado. Oh, créeme, tu encuentro con él será mucho más pronto de lo que piensas. Sus pequeños ojos brillaron con astucia. Porque lo veremos en nuestra siguiente parada del recorrido. Hiro parpadeó lentamente. ¿En serio? ¿Tanto misterio para eso? Bufó con un leve gesto burlón mientras giraba el cuello con un crujido audible. Bueno, supongo que ya es hora de conocer al famoso símbolo de la paz, en persona. A ver si se quiebra igual que su leyenda. Nezu solo caminó hacia la salida de la sala, sin responder a la provocación, mientras los profesores observaban al vigilante caminar entre ellos como si la escuela fuera su casa. Algunos bajaron la mirada. Otros simplemente fingieron seguir con sus asuntos. Pero Aizawa, sin levantar la vista de su taza, murmuró con tono grave, casi imperceptible. Ese encuentro va a dejar cicatrices, en ambos sentidos. Hiro, al escucharlo a medias, solo sonrió sin mirar atrás. Perfecto. Así me gustan las bienvenidas. Y así, con la tensión aún flotando en el aire, Nezu y Arkelix abandonaron la sala rumbo a la siguiente etapa del recorrido. El primer cara a cara entre el vigilante más temido y el símbolo de la paz. Campus de la UA, territorio beta. El sol del mediodía brillaba sobre el terreno de entrenamiento, iluminando la imponente estructura del territorio beta, una de las muchas áreas de simulación del campus de la UA, diseñada para poner a prueba el temple de los futuros héroes. Las calles simuladas, con fachadas falsas de edificios, callejones angostos y autos inmóviles, daban la impresión de una ciudad detenida en el tiempo. Las clases 1, A y 1B estaban formadas una frente a la otra. Aunque nadie lo dijo, los alumnos naturalmente se habían separado por grupo, formando una línea invisible entre ellos cargada de competencia y tensión. En el centro de esa división se encontraba Olmig. Aún en su forma musculosa y radiante, con esa sonrisa que infundía confianza incluso en los corazones más inseguros, el símbolo de la paz alzó la voz con una energía contagiosa. Bien, jóvenes héroes en formación. Hoy trabajarán en una clase conjunta centrada en los fundamentos del heroísmo real. Su voz retumbó entre los edificios de prueba. Algunos estudiantes como Kirishima o Tetsutetsu se emocionaron al instante. Otros, como Bakugo o Monoma, cruzaron los brazos con desdén. La situación que recrearemos, continuó Olmig, es una común en un evento de amenaza civil. Un ataque con múltiples focos de peligro, donde su prioridad será rescatar y proteger vidas inocentes. Con un gesto, señaló el maniquí que yacía en medio de la zona de combate, con apariencia humana, peso realista y sensores integrados. Ese maniquí, explicó, representará a un civil atrapado en el conflicto. Pesa 70 kilos y puede recibir daños físicos. Si sufre más de cierto umbral de daño, la misión se considerará fallida. Un murmullo recorrió ambas clases. Había presión. Su trabajo será neutralizar las amenazas, proteger al civil, y evacuarlo con seguridad al punto de extracción. Las amenazas serán nuestros ya conocidos robots de la UA, similares a los del examen de ingreso, pero esta vez habrá varios tipos actuando en simultáneo.
Y Ida levantó la mano al instante. ¿Habrá un límite de tiempo, señor Olmig? Olmig asintió con firmeza. Sí. Cada equipo tendrá 5 minutos para ejecutar la operación. Y otra cosa importante, dio una pausa dramática. Los equipos estarán compuestos por alumnos mezclados entre las dos clases. Porque un héroe debe saber trabajar con quien sea, incluso si no se llevan bien. Bakugo resopló de molestia. Monoma rodó los ojos. Yaoyorozu y Ozaki intercambiaron miradas diplomáticas. Olmig giró con un gesto elegante. Así que formen filas. Los equipos serán asignados al azar. Recuerden. Esta clase es sobre proteger, no solo pelear. Al fondo, algunos estudiantes aún miraban con nerviosismo hacia los bordes del campo. No por la prueba, sino por los rumores. ¿Aquel chico, el vigilante, estaría viéndolos? Aunque nadie lo decía, todos sabían que Arquelex estaba en el campus ese día. Y la idea de ser observado por él, era para los de mente más débil algo aterrador. Sala de observación campus de la UA, territorio beta. La sala de observación estaba en silencio, apenas interrumpido por el sonido de los ventiladores y el clic metálico ocasional del té que Nezu sorbía con parsimonia. Desde ahí, una pared entera de pantallas mostraban múltiples ángulos del campo de entrenamiento. Robots en movimiento, sensores activándose, estudiantes corriendo, gritando órdenes y protegiendo el maniquí. Sentado en una silla giratoria con un solo brazo recargado en el borde, Hiro Arquelex observaba todo con una mezcla de interés cínico y desdén contenido. Se mueven como si intentaran impresionarme, murmuró. Nezu, con una sonrisa suave e indescifrable, no respondió de inmediato. La presión hace maravillas con algunos, y colapsará a otros, respondió finalmente. Pero tú ya lo sabes bien, ¿no es así? Arquelex no respondió. Sus ojos se clavaron con intensidad en una de las pantallas que mostraba al penúltimo equipo terminando su misión. Había sido un caos con gritos de Monoma y explosiones de Bakugo, pero el objetivo fue cumplido apenas. Esos 4 al menos dieron espectáculo, comentó con sorna, mientras veía a Kirishima cargar al maniquí envuelto en acero mientras Tetsu le cubría. Pero fue la siguiente pantalla la que captó su atención. Kendo, con su expresión centrada. Ibarashi Ozaki, la chica de cabello espinoso y palabras serenas. Izuku Midoriya, con ojos intensos pero nerviosos, mirando el maniquí y tomando notas mentales aún sin haber empezado. Y Yaoyorozu, ajustando su uniforme, la mente ya trabajando en la logística del equipo. Arquelex frunció el ceño. ¿Estos son los últimos? Preguntó sin apartar la vista. Nezu asintió. Sí. El último equipo. La prueba está diseñada para que cada conjunto de estudiantes enfrente un número mayor de amenazas progresivamente. Estos tienen la carga más difícil. Hubo un largo silencio. Y luego, Hiro se levantó. Entonces es mi última oportunidad. Nezu giró ligeramente la cabeza. ¿Intervendrás? Hiro sonrió, esa media sonrisa cargada de algo salvaje que tanto incomodaba a los adultos y perturbaba a los héroes. No voy a matar a nadie, pero será divertido ver cómo se rompen un poco. Nezu no lo detuvo. Solo recuerda, son jóvenes. Algunos de ellos aún tienen fe. Arquelex no respondió. En cuestión de segundos, ya estaba en camino al campo beta, justo antes de que la alarma diera inicio a la prueba. Campo beta justo antes de iniciar la prueba. Olmig levantó la mano, con su característica sonrisa brillante, mientras los 4 estudiantes se posicionaban listos. Midoriya tomaba una última bocanada de aire. Yaoyorozu ya había generado un escudo pequeño. Kendo y Ibara intercambiaban miradas de confianza silenciosa. Todo estaba a punto de comenzar. Y ahora, prepárense para... Pero la voz lo interrumpió, proyectándose como un filo a través del aire, calmada pero profundamente cortante. Oye, parece que tenemos a un grupo de actores de circo con todos estos disfraces. El silencio fue inmediato. ¿O es que se supone que esos son trajes de héroes? Los estudiantes giraron al unísono. Algunos retrocedieron instintivamente. Otros simplemente se quedaron congelados. Allí, caminando con absoluta calma, con las manos en los bolsillos, estaba él. Arquelex. El aire mismo parecía más pesado. Midoriya, de inmediato lo reconoció. ¿Cómo no hacerlo? Aún no podía olvidar cuando lo vio esa mañana.
Yao Yorozu, aunque intentaba mantener la compostura, tragó saliva con fuerza. Kendo adoptó una postura defensiva sin siquiera pensarlo. Ibara bajó la cabeza, como si su cuerpo reaccionara a una presencia profana. Desde lejos, los estudiantes de otras clases, y los mismos del equipo anterior, observaban sin saber si era parte de la prueba, o una amenaza real. Olmig, aunque no perdió la postura, bajó lentamente la mano. Arquelex, ¿te gustaría decirnos qué estás haciendo aquí? Hiro no miró a Olmig, sino que mantuvo los ojos clavados en los estudiantes frente a él. Caminó unos pasos más, hasta quedar a una distancia preocupantemente corta del grupo. Solo vine a ver si este último equipo tiene algo que mostrar. Alzó una ceja, su tono impregnado de provocación. Aunque, si se van a desmayar solo con escucharme hablar, dudo mucho que estén listos para proteger algo más que sus propias inseguridades. Mi gorilla dio un paso adelante, temblando apenas. Tú, no estás autorizado para estar aquí, ¿cierto? ¿Esto es una prueba oficial? Arquelex sonrió. No con burla. Sino con hambre. ¿Pruebas? Yo soy la prueba, niño. Y entonces, su voz se tornó fría como el acero. Si no pueden proteger al maniquí de mí, entonces no deberían aspirar a proteger nada. Olmig, aunque dudó un segundo, habló con firmeza. Muy bien. Cambio de planes. El equipo enfrentará su prueba bajo una condición especial. Le dirigió una mirada a Hiro. Con un vigilante observando, y participando. La alarma sonó. La prueba comenzó. Genial, veamos qué tan buenos son estos aspirantes a héroes. Y con eso, Arquelex desapareció. No fue un paso, no fue una carrera. Fue como si el aire parpadeara y él dejara de estar allí, una estela de presión quedó flotando donde se encontraba segundos antes. Yao Yorozu dio un respingo. Mi gorilla alzó la cabeza, sudor frío ya bajando por su cuello. Kendo cerró el puño, instintivamente cubriendo a Ibara, quien se mantenía quieta, murmurando algo en voz baja, una oración tal vez como si presintiera que estaban siendo cazados por una criatura de otro mundo. Desde la sala de observación, Nezu permanecía en silencio, sus pequeñas manos entrelazadas frente a él, y una sonrisa ligeramente más aguda de lo normal. Esto, será muy educativo, murmuró. Olmig, serio por primera vez en toda la jornada, cruzó los brazos. No intervendré, aún. Quiero ver de qué están hechos estos chicos cuando el miedo deja de ser hipotético. En el campo de pruebas, los árboles artificiales, los edificios simulados, las sombras perfectamente distribuidas, todo parecía normal, pero no se sentía normal. Porque ya no estaban solos. Mi gorilla avanzó lentamente, cuidando cada paso mientras sujetaba el maniquí por debajo de los brazos. Tenemos que movernos. Cuanto más tiempo nos quedemos quietos, más ventaja le damos. Yao Yorozu, creando un escudo más grande, asintió. Kendo, ¿puedes ir al frente con Ibara? Yo cubriré la retaguardia con mi gorilla. Kendo no respondió de inmediato. Estaba enfocada, analizando las sombras entre los árboles. No bajen la guardia. No estamos luchando contra un robot. Este tipo es real. ¿Y no tiene restricciones? Un silbido sutil atravesó el aire. Todos giraron. Nada. Luego, desde detrás de una pared falsa, la voz de Arquelex habló, tranquila, resonando como un eco. Muy bonito trabajo en equipo, ya casi parecen héroes reales. ¿Pero cuántos segundos creen que sobreviviría el maniquí si yo quisiera que muriera primero? Un ruido metálico. Algo cayó detrás de ellos. Yao Yorozu se giró con el escudo al frente, pero no había nadie. Mi gorilla jadeaba. Su cerebro analizaba rutas de escape, trampas posibles, y griega. Está jugando con nosotros, como un lobo con ovejas que cree que pueden correr. De pronto, desde lo alto de una estructura simulada, Arquelex apareció con un solo pie apoyado sobre el borde, observándolos como un depredador. Una sugerencia, si van a proteger a ese pedazo de plástico, sería mejor que dejen de temblar como si fueran a mearse encima. Y con una sonrisa, saltó. Mientras Arquelex caía del edificio, el brillo acerado de su katana destelló contra la luz artificial del campo de entrenamiento. Con un solo movimiento fluido, desenvainó la hoja y la clavó verticalmente contra la pared, deslizándose con un chillido metálico mientras el concreto cedía ante el filo como mantequilla caliente.
Fragmentos de cemento volaron en su descenso, y cuando tocó tierra, la presión de su aterrizaje pareció sacudir ligeramente el entorno, como si el suelo mismo reconociera que algo peligroso había llegado. Delante de él, el equipo de 4 estudiantes retrocedió un paso al unísono, casi por reflejo. El civil estaba tras ellos, vulnerable. Arquelex giró su katana con soltura, el filo cortando el aire en un suave silbido, y la sostuvo con una sola mano mientras esbozaba una sonrisa torcida. Díganme, héroes, ¿quién será el primero en morir a manos de este villano? Lo decía con burla, pero su tono arrastrado y casi teatral no quitaba ni una pizca de verdad al miedo que provocaba. Cada paso que daba sonaba más fuerte de lo que debía, como si el suelo amplificara su presencia. Sus botas resonaban como golpes de tambor anunciando una ejecución. Risas suaves salieron de sus labios mientras avanzaba, y los estudiantes se vieron forzados a dar otro paso atrás. No pueden esperar escapar, no de mí. Y en ese momento, desapareció. Una estela de viento fue lo único que advirtió antes de que Kendo sintiera una presión brutal frente a su rostro. Por puro instinto, su mano se agrandó, y logró interceptar el puñetazo de Arquelex a centímetros de su cara. No está mal, pero, murmuró Arquelex con calma. La patada baja llegó sin aviso. Kendo cayó con un golpe seco contra el suelo, y en un abrir y cerrar de ojos, la katana de Arquelex ya estaba en su garganta, el filo rozando su piel con precisión quirúrgica. Necesitarías cubrirte mejor, linda. Ibara, sin perder un segundo, levantó sus manos y sus lianas de Big se dispararon en todas direcciones, envolviendo el aire con una red verde vibrante que buscaba inmovilizarlo. Pero Arquelex ni siquiera se giró. Un destello plateado. Un zumbido. Y las vides cayeron, cortadas limpiamente en múltiples secciones, cayendo al suelo como serpientes muertas. La katana ya descansaba en su mano, aún vibrando por el movimiento. Sus ojos se elevaron lentamente hasta encontrar los de Ibara. La miró. Directamente. Y por primera vez, ella sintió miedo. No por su vida, sino porque ese villano ahora la estaba mirando a ella. El mundo pareció reducirse a la distancia entre ambos. Porque cuando Arquelex te miraba así, no importaba cuán pura fuera tu fe o cuán noble tu causa. Solo importaba una cosa. Él ya te había elegido como su siguiente objetivo. Ibara retrocedió un paso. Solo uno. Pero lo sintió como si hubiese retrocedido 1 kilómetro de fe. Sus lianas aún temblaban, cortadas como si fueran papel ante aquel filo que parecía más una extensión viva de su voluntad que un arma. Entonces habló. La voz de Arquelex no fue un grito, ni un rugido. Fue un susurro. Bajo. Preciso. Cortante. ¿Sabes? Mientras los observaba con el director, me dio el expediente de cada uno de ustedes. Se acercó con lentitud, sin apuro alguno, y cada paso parecía más pesado, como si los latidos del entorno se sincronizaran con su avance. Y créeme que el tuyo, resaltaba algo interesante. Tu fe. El aire cambió. Era imperceptible al principio. Una presión sutil. Un cosquilleo en la nuca. Pero luego, fue imposible ignorarlo. Niña, empieza a rezarle al de arriba, porque el mismo diablo está en la tierra, frente a ti. Y entonces ocurrió. No hubo humo real. No era un Kirk. Pero todo el entorno se oscureció. Como si la luz misma se negara a iluminar a Arquelex. Era puro instinto asesino. El campo entero se congeló. Olmigd entrecerró los ojos. Los estudiantes en la sala de observación se tensaron, algunos se apartaron de la pantalla sin siquiera saber por qué. Momo tragó saliva. Izuku apenas respiraba. Kendo, aún en el suelo, sintió un escalofrío subirle por la espalda. Pero Ibara, que estaba justo delante, sintió algo más. Era como si no estuviera frente a un humano. La oscuridad lo envolvía, no como una técnica, sino como un reflejo de su alma. Una expresión tangible de su voluntad de matar. El filo de la katana ni siquiera estaba alzado esta vez. No lo necesitaba. Porque Arquelex ya la había destruido sin tocarla. Ibara cayó. Su respiración se volvió superficial, sus piernas no respondían. Su mente abatida por un terror tan crudo, tan real simplemente se desconectó. Y entonces Arquelex movió. No con violencia. No con burla. Con una calma inquietante.
Se agachó lentamente y la sostuvo con cuidado, como si fuera una muñeca de porcelana. La fe es para los débiles de mente. Una venda para los que no soportan la verdad. Sus ojos fuego la miraron un segundo más, con esa expresión serena y terrible que solo tienen los que han visto lo peor del mundo, y decidieron convertirse en algo peor. Lástima que este mundo no acepte eso. La depositó con suavidad sobre el suelo, apoyando su cabeza para que no se golpeara. Un acto casi gentil, pero que solo añadía más tensión al momento. Y entonces, se irguió. Su katana brilló con el reflejo artificial del campo de entrenamiento. Su vista ahora se clavaba en los dos estudiantes restantes del 1A. Momo Yaoyorozu tragó saliva. Su cuerpo analizaba, su mente intentaba formular una estrategia, pero sus manos temblaban. Izuku Midoriya sentía cómo su corazón se disparaba. Él lo había visto en vídeo, en noticias, en transmisiones en vivo. Pero tenerlo delante era otra cosa. Una criatura sin Kirk, sin piedad, sin límite. Y aún así, seguía sonriendo. Arquelex giró levemente el cuello, haciendo crujir sus cervicales. Muy bien, héroes. Quedan dos. ¿Quién de ustedes va a defender al civil? ¿Y quién va a convertirse en el siguiente cadáver ficticio? Dio un paso. Y el mundo pareció tensarse otra vez. Arquelex dio un paso más, su katana descendía poco a poco hasta rozar el suelo, dejando una línea tenue a su paso. Por lo que vi de ustedes en los expedientes, su voz era serena, casi pedagógica. Yaoyorozu Momo. Una chica que creció en una cuna de oro, bendecida con un Kirk increíble. ¿Sabes? Eres como mi antítesis. Todo lo que el sistema ama premiar. Poder sin sufrimiento, prestigio sin esfuerzo real. Momo abrió la boca, pero no dijo nada. ¿Y tú? Sus ojos se posaron ahora sobre el chico de cabello verde Izuku Midoriya. El error fue intencional. Y Midoriya lo supo. Un simple don nadie. ¿Qué se supone que hace alguien como tú aquí? Silencio. Ni el zumbido de las cámaras del campo de entrenamiento rompía la tensión. Ah, claro, olvidé que ahora hasta los sin talento pueden aspirar a ser héroes, ¿no? Con una sonrisa y algo de suerte, cualquiera puede salvar el mundo. Izuku apretó los puños. Su labio temblaba. Pero sus pies se mantuvieron firmes. Momo trató de tragar saliva, pero sentía como si una piedra se hubiera formado en su garganta. Arquelex los miraba con la misma expresión con la que un cazador observa a sus presas cuando ya no tienen escapatoria. Les haré un favor. Yo no vine a ver cuánto pueden ganar, sino cuánto pueden resistir antes de romperse. Y eso, empieza ahora. ¿Sobrevivieron a villanos reales? Arquelex soltó una risa corta y hueca, con el filo de su katana girando perezosamente entre sus dedos. No me hagan reír. Su mirada se tornó letal. Yo soy la pesadilla de aquellos que ustedes llamaban villanos. Dejen que les enseñe lo que puede hacer el mundo real. Y entonces desapareció. Un parpadeo. Un suspiro. Un susurro apenas audible de su katana cortando el aire. Y al siguiente instante, estaba detrás de ellos. La punta de su hoja señalaba el maniquí. Aquí ya habrían perdido. Un civil inocente, muerto por su incompetencia. Midoriya giró demasiado tarde. Momo fue más rápida. Aléjate. Gritó mientras materializaba un bastón y lo lanzaba con decisión hacia su objetivo. Pero fue inútil. Arquelex levantó la mano con absoluta calma. La madera golpeó su palma, y no se movió ni un centímetro. ¿Eso era todo? Y antes de que Momo pudiera reaccionar, el mismo bastón fue devuelto. Arquelex lo usó como un látigo improvisado, golpeándola con brutal precisión en el estómago. El impacto la hizo retroceder 2 pasos, doblarse hacia adelante y soltar un jadeo ahogado. ¿Qué fue eso? ¿Una idea espontánea? ¿Una estrategia sin pensar? No basta con poder crear, también debes saber cuándo y por qué. Midoriya dio un paso al frente, jadeando de tensión, pero sus ojos ahora no solo mostraban miedo, también mostraban fuego. Y Arquelex lo notó. Ah, así que aún puedes mirar a un demonio a los ojos sin llorar. Bien, Midoriya, demuéstrame que no eres solo otra decepción con un bonito traje. Izuku lo sabía.
Sabía que no podía usar One for All al 100%, que su cuerpo aún era demasiado débil para contener ese poder sin consecuencias. Sabía que una mala decisión lo dejaría con un brazo inutilizado, o algo peor. Y aún así, no podía moverse. Su mente trabajaba a 1000 por hora, considerando cada posibilidad. ¿Debería atacar? ¿Defender? ¿Intentar recuperar el maniquí? ¿Salvar a Momo? ¿Separar distancias? Pero pensar demasiado, fue su error. Un golpe seco, rápido y directo le sacó el aire por completo. Arquelex le había golpeado en el torso con la empuñadura de su katana, usando solo la fuerza suficiente para doblarlo de dolor sin dejarlo inconsciente. No, 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 dijo con tono burlón, mientras lo observaba tambalearse. ¿Acaso estarás ahí quieto pensando todo el día? Una pelea de verdad se trata de instinto, niño. Pude haberte matado de tantas formas, en lo que te tardabas en siquiera pensar si atacar o no. Arquelex se acercó un paso, dejando que el eco de sus botas retumbara con siniestra calma. Tu poder no sirve si no tienes convicción. ¿Ves lo que pasa cuando dependes ciegamente de un don? Se te olvida pelear. Se te olvida sobrevivir. Izuku cayó sobre una rodilla, tosiendo con fuerza. Su mirada ahora temblaba, no solo de dolor, sino de rabia. Arquelex sonrió con cierta satisfacción. Eso es, te está hirviendo la sangre, ¿cierto? Entonces levántate, héroe, muéstrame que tienes algo más que poder regalado. La katana fue envainada. Una provocación. Un insulto directo. Te daré una sola oportunidad, Izuku Midoriya. Hazme sentir que valió la pena no destruirte con ese primer golpe. Izuku se puso de pie. No por orgullo. No por rabia. Por necesidad. Arquelex se había alejado apenas unos pasos. Lo suficiente para invitar al enfrentamiento sin armas. Vamos, héroe. Sin trajes ni poderes. Muéstrame qué tan bueno eres sin tu bendito Kirk. Izuku apretó los dientes. Su postura era firme, pero su cuerpo gritaba dolor. El golpe aún le sacudía las costillas. Arquelex se lanzó. El primer intercambio fue un desastre para Izuku. Bloqueó mal. Recibió un rodillazo en el estómago. Intentó un contragolpe, pero fue lanzado por los aires con un giro de cadera. Tu guardia es torpe. Tu centro de gravedad está descompensado. Arquelex no gritaba. No se burlaba. Solo enunciaba. Juzgaba. Como un maestro cruel con su peor alumno. ¿Te enseñó All Might a mover los pies como un amateur? ¿Así luchas cuando alguien no te tiene miedo? Izuku se levantó nuevamente, jadeando. Retrocedió un paso. Arquelex caminó con lentitud hacia él. Tu mirada duda. Cada golpe que lanzas lo haces pensando y si no funciona, eso te vuelve lento. Te vuelve predecible. Izuku lanzó un puñetazo. Arquelex lo esquivó girando el cuello apenas unos centímetros. Muy lento. Muy limpio. Muy débil. Le dio una bofetada en la cara. No un puñetazo. Una maldita bofetada. Izuku se tambaleó. Eres una imitación de héroe. Arquelex seguía presionando. Sus palabras eran cuchillas. Dependes de tu poder. Sin él no eres nada. Y eso es peor que no tener un Kirk. Izuku volvió a cargar con furia. Un gancho. Un codazo. Una patada. Todo bloqueado. Todo leído. Todo neutralizado. Arquelex usó la inercia del ataque para levantarlo por el brazo y arrojarlo contra el suelo. Ya basta. Su voz bajó de tono. Deja de pelear como un niño que intenta llenar los zapatos de alguien más. Y empieza a pelear como si tu vida dependiera de ello. Izuku, sangrando del labio, temblando de frustración, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. El aire a su alrededor comenzó a vibrar levemente. Una chispa de energía se encendió en su cuerpo. Arquelex lo notó. Y sonrió. Así que por fin decidiste usarlo. Se puso en guardia, ojos entrecerrados, sonrisa torcida. Ven, Izuku. Muéstrame lo que se siente recibir un golpe a ese Kirk tuyo. Izuku Midoriya apretó los dientes. El dolor, la presión, las palabras de Arquelex, todo ardía en su pecho como una hoguera descontrolada. ¡Bum!
Con un grito que mezclaba desesperación y furia, Izuku cargó todo el poder del One for All en su brazo derecho. El 100%. Sin pensar. Solo sentir. ¡Ah! Gritó, descargando un puñetazo recto y brutal hacia el pecho de Arquelex. Pero justo cuando su puño iba a impactar, la expresión de Arquelex cambió. Por primera vez en todo el encuentro, sus ojos no reflejaron burla, ni cálculo. Solo una palabra en su mente. Peligro. Desapareció. Su figura se desvaneció como un destello cortado en seco. Y entonces, ocurrió. ¡Boom! Una onda de choque sacudió todo el terreno de entrenamiento beta. El puñetazo de Izuku impactó contra un edificio cercano, destruyéndolo en una nube de escombros, concreto pulverizado y estructuras metálicas que volaron como lanzas por todo el área. La ciudad falsa tembló. El suelo se resquebrajó. El brazo de Izuku colgaba destrozado. Rojo. Morado. Quebrado en varios puntos. Sin fuerza. Sin movilidad. Y detrás de él, una presencia. Arquelex. Sosteniendo en sus brazos a Kendo, Momo e Ibara, quienes aún estaban inconscientes. Su mirada estaba fija en Izuku. Ya no divertida. Ni desafiante. Ahora cargada de enojo. Y decepción. ¿Estás loco? Su voz cortó el aire como una daga. Un ataque a ese calibre, directo hacia donde estaban tus compañeros. ¿Y el civil? Arquelex dejó caer con cuidado a las chicas sobre el suelo, una tras otra, sin apartar la vista del chico frente a él. Felicidades, héroe. Levantó el brazo y señaló los restos del maniquí calcinado por la explosión. Mataste a un saco de arena con forma humana. Su tono era ácido, casi dolido. ¿Te sientes orgulloso? Izuku, con el brazo destrozado colgando, jadeaba con dificultad. La energía de Loza aún chispeaba a su alrededor, pero su expresión se había apagado. Ya no quedaba rabia. Solo una mezcla de horror y culpa. Arquelex dio un par de pasos hacia él, firme, brutal. En el mundo real, ese maniquí habría sido un niño. Señaló su brazo. Y tú te habrías quedado sin poder levantarlo. Se detuvo a 1 metro de distancia. Lo único que demostraste hoy es que aún no estás listo para cargar con una vida. Arquelex observó el escenario ante él. Fragmentos de concreto caían todavía del edificio destruido, una nube de polvo seguía suspendida en el aire, y el silencio era pesado, solo interrumpido por el jadeo de Izuku, de pie con esfuerzo, su brazo colgando destrozado. Arquelex frunció el ceño. Sus ojos recorrieron los daños, la grieta que partía la calle, el maniquí hecho trizas. Había leído que tu Kirke era un potenciador tan poderoso que tu cuerpo apenas podía soportarlo. Se giró lentamente hacia el chico, lo miró como quien contempla un arma defectuosa en mitad del campo de batalla. Pero esto es otro nivel. Se acercó un paso más, el eco de sus botas resonando en la calle vacía. Tú, pequeño amigo, alzó ligeramente el mentón, eres un peligro andante. Un juicio. Frío. Contundente. Y cierto. Entonces simplemente se dio la vuelta, sus pasos alejándose con total calma. Y así, la prueba terminó. Desde la sala de observación, el silencio continuaba. Nadie dijo nada. Ni Nezu. Ni Olmig. Ni siquiera nadie de los alumnos. Todos miraban la escena. Al chico respirando con dificultad, y al adolescente sin Kirk que acababa de dejarlo en el suelo, física y moralmente. Con paso firme y expresión neutral, Arquelex emergió del campo de entrenamiento beta. Llevaba en brazos a Kendo, Ibara y Momo, aún inconscientes, como si no pesaran nada. Sus ojos estaban entrecerrados, no por cansancio, sino por hartazgo. Detrás de él, tambaleante, iba Izuku. El brazo inutilizado, colgando, sangre escurriendo por los dedos. El rostro demacrado por el dolor físico, y el golpe emocional. Frente a ellos, a la distancia, esperaban las miradas de todos. Olmig con el ceño fruncido. Nezu, con su típica sonrisa neutral pero los ojos brillando con una intensidad analítica. Estudiantes de ambas clases reunidos, murmurando con tensión, algunos con el rostro pálido por lo que acababan de ver. Hiro se detuvo justo frente al grupo. Depositó con cuidado a las 3 chicas en el suelo.
Como si, a pesar de todo, no tuviera intención de herirlas más de lo necesario. Luego, sin mirar a Izuku, habló. Director, llévame a la enfermería. Alzó ligeramente la cabeza, directo hacia Nezu. Y demos por terminado este recorrido, creo haber visto suficiente por hoy. El silencio fue total. Ni un comentario. Ni una objeción. Solo el eco de lo inevitable. El impacto de Arquelex en la UA acababa de comenzar. Exterior del campo beta. Silencio. Inmóvil. Atemporal. Eso fue lo que se sintió tras la declaración de Arquelex. Nezu, aún con sus manos cruzadas detrás de la espalda, inclinó apenas la cabeza mientras hablaba con voz serena. Bien, Arquelex. Te escoltaré personalmente. Recuperarse también es parte del crecimiento. Olmig, sin sonreír, lo observó con intensidad. Su mandíbula estaba tensa. Sus puños, apretados. La escena que acababa de presenciar no le había dejado un buen sabor. Ese muchacho, no era un simple vigilante. Era una fuerza caótica, peligrosa, y demasiado real. Izuku, dijo finalmente, acercándose al chico herido, necesitamos hablar luego de esto. Izuku no respondió. Su mirada no se despegaba de Arquelex. Dolor. Rabia. Vergüenza. Los estudiantes no eran diferentes. Bakugo apretaba los dientes mientras murmuraba. Maldito lunático. Todoroki mantenía la vista fija, en silencio. Evaluando. Calculando. Ochako cubría su boca con una mano, horrorizada por la destrucción. Monoma, por una vez, no decía nada. Enfermería momentos después. La habitación estaba en silencio. Una camilla. Una máquina de monitoreo. Una silla donde Nezu reposaba. Y Arquelex, sentado con el brazo cruzado, observando el techo como si el mundo le importara poco. Recover y él atendía a Izuku al fondo. Su expresión era sombría, y aunque refunfuñaba en voz baja, nadie se atrevía a interrumpirla. Nezu finalmente rompió el silencio. Tu desempeño fue efectivo, como mínimo. Los estudiantes vieron la crudeza de una amenaza real. Aunque tu método fue intimidante. Arquelex no lo miró al principio. Luego, giró apenas el rostro. Lo que vieron fue lo que enfrentarán allá afuera. No lo que los libros ni los trajes coloridos les enseñarán. Si eso los destruye, no están listos para proteger a nadie. Nezu asintió despacio, entrecerrando los ojos. Entiendo tu enfoque. Aunque los héroes no se forman solo con miedo, sino con propósito. Hiro se levantó. Se acercó a la ventana mientras la luz de la tarde entraba. Se veía cansado. Pero no físicamente. Entonces más te vale que esos chicos encuentren uno pronto, o la próxima vez no será un maniquí el que termine hecho pedazos. Nezu lo miró, y por un momento, no dijo nada. Solo asintió lentamente. Descansa, Arquelex. Aún queda mucho por delante. Y algunos fantasmas todavía no han salido del armario, ¿no es así? La mirada de Hiro se endureció. Silencio. Luego, sin responder, salió de la enfermería. Fin del capítulo.